Gloria a Dios. Vamos a Segunda de Pedro 3:17. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Señor, te damos alabanza, acción de gracias, honra y gloria. Glorificamos tu nombre en esta noche, damos honra y gloria a tu nombre. Con acción de gracias te pedimos que nos hables con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice: así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Esta es la versión internacional. En la versión Dios habla hoy, dice: por eso, queridos hermanos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados ni caigan de su firme posición. Aquí está hablando de las profecías que tienen que ver con el día del Señor. Y advierte el apóstol Pedro acerca del evento por el cual todo lo que vemos va a ser consumido por el fuego. Todo lo que nuestros ojos ven, la tierra y los cielos. Y por esta causa, sabiendo que todo está destinado a ese fin, invita a mantenerse firme. También cita el apóstol Pedro, de una forma bastante clara, lo que escribe el apóstol Pablo. Dice en verso 15, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahí está hablando acerca de un evento que aún en la época de ellos no se había dado en la magnitud que se ha dado, y es que aún en esa época ya se pensaba, y decían algunos impacientes, hablaban acerca de que el día del Señor no se va a cumplir, se tarda, el Señor no va a volver. Y dice que él apóstol Pablo lo explica según la sabiduría que le ha sido dada, y lo ha escrito en las epístolas. Este pasaje tiene importancia puesto que es el mismo apóstol Pedro, discípulo directo del Señor Jesucristo, el que le confiere a los textos del apóstol Pablo, a las epístolas, les confiere un nivel equiparable al resto de las escrituras. O sea, Pablo no está en las escrituras porque sí, simplemente porque uno de los más autorizados de la época y que cuenta con el testimonio completo, en el sentido de que fue discípulo del Señor Jesús, aprendió directamente de él y llegó hasta el sacrificio de su vida por la causa de Cristo, da testimonio de que las epístolas del apóstol Pablo dicen la verdad. Aquí en el verso 16 lo destaca también, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. O sea, habla sobre
el hecho de que el apóstol Pablo citaba mucho este tipo de eventos proféticos que tienen que ver con el tiempo final para la humanidad, para la tierra, y le da reconocimiento, es decir, primero reconoce la sabiduría que le ha sido dada a Pablo y en segundo lugar reconoce las profecías en su veracidad, dice, hablando en ellas de estas cosas, acerca de la venida del Señor primero y también posteriormente acerca del día del Señor, en cuanto a que todas las cosas van a ser destruidas de acuerdo a nuestro entender por fe, a lo que nosotros entendemos en estas profecías con respecto a los tiempos finales, usando la fe hasta donde nuestra fe nos permita entender. Un evento es la venida del Señor para levantar la iglesia, el rapto. El segundo evento es el establecimiento, la venida del Señor Jesucristo para el establecimiento del reino milenial. Y luego viene otro evento que es el que describe, al final dice, la venida del día de Dios. Es bien interesante, porque en el verso 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, ya no habla de Cristo, de la venida de Cristo, textualmente. Ustedes lo pueden ver en el verso 12 de la epístola segunda de Pedro, capítulo 3. Porque la Biblia, cuando habla de la venida del Señor, la primera, la segunda y el regreso a establecer su reino, pues, y se trata de Cristo, Jesús habla de Cristo. Pero en este caso dice el día, para la venida del día de Dios. Esto nos transporta, podríamos decir, en el tiempo, al tiempo final, al final de la tierra. O sea, esto es posterior al milenio, este evento. La escritura es así. El apóstol Pedro está hablando del último momento, en la cual, de acuerdo a esto, entendemos que viene Dios, así lo dice, día de Dios, viene a hacer el juicio y habiendo sucedido el evento de que los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Por eso se entiende que el juicio final ya no es en la tierra, sino en más exactamente, teniendo en cuenta otros textos, es como en el espacio, así lo entendemos. Pero si estoy equivocado, pues no pasa nada. Pues lo que yo no creo es que sea en los cielos nuevos, porque los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales mora la justicia, ya es otro planeta, ya no es este. Y los inicuos, los que murieron sin el Señor, ellos salen del infierno para ir al lago del fuego después del juicio. Es bueno hablar de estos temas porque la Biblia nos toca discernirlos un poco y prepararse para todo esto, que aunque parece muy lejano, no lo es. ¿Por qué? Porque los días del Señor son diferentes a los nuestros. El tiempo pasa diferente. Un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y nosotros vamos a entrar en el tiempo de Dios una vez
seamos levantados como iglesia o una vez que nuestros cuerpos mueran y seamos llevados, nuestras almas sean llevadas a la presencia del Señor. Ahí ya el tiempo empieza a transcurrir no de acuerdo a la cronología terrenal, sino a la del Señor. Y desde ese punto de vista las cosas no son tan lejanas. El otro punto es que todo está concatenado. Es decir, ¿por qué un evento tan, entre comillas, lejano es importante ahora? Porque si no nos cuidamos ahora, no llegaremos allá. En la manera como quiere el Señor, que todos seamos salvos. Porque la paciencia del Señor, dice en el verso 15, es para salvación. Entonces, si una persona pierde su opción por descuido, porque abandona, porque hace apostasía, porque se aparta y se olvida, entonces esa persona no solamente pierde algunos de los eventos más próximos, sino los finales. Y le van a interesar mucho porque viene el juicio final. Entonces, todo está interrelacionado en la Escritura. Y por ese asunto tenemos que estar siempre vigilantes en nuestro camino de fe. Hay que salir del tema de que yo soy cristiano para que el Señor me prospere. Con todo respeto lo digo, hay muchos cristianos que viven en esa visión y que perseveran no por el Señor, ni por alcanzar las promesas que tienen que ver con la eternidad, sino porque el Señor los prospere en este tiempo. No están en un error completo, pero si se quedan en ese nivel, esa posición sí se vuelve error. Porque al Señor no le agrada eso. Sí, yo tengo derecho a pedirle al Señor el respaldo y la bendición, pero también tengo que entender que toda esta temática de la salvación es para la vida eterna. Y entonces todos tenemos que vivir de acuerdo a las Escrituras de tal manera que alcancemos las promesas mayores y las más relacionadas con la eternidad. El resto se nos añadirá, que anhelemos el reino de Dios y su justicia, y que sometamos toda nuestra vida a ese gobierno del Señor en nuestra vida, de tal manera que todo lo que acontezca esté gobernado por el Señor, lo que el Señor permita, lo que el Señor no permita, que todo se vaya dando de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso nuestra oración debe siempre apuntar y corregir, que no pidamos de acuerdo a nuestro deseo personal, sino más bien que sometamos al deseo del Señor todo. En esa forma nos ayudamos mucho. No es tan fácil, pero hay que tratar de hacerlo. Entonces, ¿esto para qué? Para poder vivir, como dice el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Entonces, cuando tenemos en cuenta esto, nosotros ya no nos afanamos tanto por las cosas materiales y por lo que tenemos y por lo que, bueno, es nuestra vida actual. Estamos más proyectados hacia la vida que nos espera con el Señor. Y sabiendo que todo esto, todo lo que nuestros ojos ven va a pasar. Entonces, esa es la visión de la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos y entendamos. Esperando y apresurándonos para la venida de Dios. O sea, desde ahora toca estarse preparando para eso, para que seamos tenidos en cuenta para todas las profecías y promesas del Señor. Por eso en el verso 13 dice: pero nosotros esperamos según sus promesas.
debemos recordar también, como lo hemos mirado, que la salvación es parte de las promesas. Que la salvación es una de las grandes promesas que tenemos. O sea, nosotros no nos vamos a salvar por nuestra justicia ni por nuestras obras, sino porque es algo que el Señor ha venido a otorgarnos y a prometernos. Lo que debemos hacer es santificarnos, eso sí hay que hacer. Independientemente de que la salvación sea por gracia, por medio de la fe, nosotros debemos tener la idea clara de que debemos santificarnos, o sea, dedicarnos al Señor. Es en esa forma en que la Escritura nos dirige. Por cuanto el Señor tiene tales promesas, debemos apartarnos para Él y dedicarnos al Señor, porque Él nos ha prometido la salvación, la cual va a venir por cumplimiento de la promesa. Entonces, desde ya, sabiendo que tenemos esas grandes promesas, debemos vivir una vida de dedicación. No es al contrario, es que como es por gracia, por medio de la fe, y no es por el cumplimiento de la ley, entonces yo me dedico a vivir como yo quiero, porque como es por gracia, por medio de la fe, eso ya está asegurado. Esa es una posición errónea, que la advierte el apóstol Pedro y la advierte el apóstol Pablo. La posición correcta es: por cuanto tenemos estas grandes promesas, debemos dedicarnos, apartarnos. ¿Por qué? Como lo explica, para garantizar que no se nos vaya a extraviar la promesa, porque de lo contrario podemos caer en el error de los inicuos, dice. No sea que arrastrados por el error de los inicuos. El error de los inicuos es el error que les lleva a negar al Señor, negar su palabra, negar sus promesas, negar su salvación, para dedicarse a hacer su voluntad en la vida. La voluntad de estas personas es el pecado, la vida del pecado. Dedicarse a hacer la voluntad del hombre, cada persona, su voluntad, y no la voluntad del Señor. Ese es un error que se paga, como lo hemos estudiado, caro, muy caro. Y para no caer en ese error, nosotros debemos dedicarnos al Señor para vivir de acuerdo a su palabra. Porque si un creyente en Cristo Jesús no se santifica, las corrientes del mundo lo van a contaminar y lo van a arrastrar. Al principio simplemente lo confunden, oye tantas cosas, deja la firmeza en la fe, se le olvidan las palabras del Señor y luego se aparta y cae en el error. Entonces es arrastrado por esa corriente de error y queda igual que una persona que no cree. La dedicación es justamente para que nos proteja. La dedicación, que es un mantenimiento, una perseverancia en lo que el Señor nos enseña y dice, nos protege, termina protegiéndonos, porque hace que todas las corrientes del mundo queden lejos de nosotros. La vida de una persona no santificada se caracteriza porque todas las corrientes del mundo lo envuelven. Entonces es la persona que está dedicada a las cosas del mundo.
Entonces, alguien puede decir, no, pero es que no hace mal, hace bien. Aparentemente sí. Pero lo del mundo va a ser destruido. ¿Para qué dedicarse a lo que no va a permanecer? Hay que dedicarse a lo que es eterno, a lo que pasarán los siglos y los siglos y no va a desaparecer. Porque por más que nos llame la atención, nos parezcan bien las cosas del mundo y de la sociedad humana y de la tierra, todas desaparecerán, como dice el apóstol Pedro. La tierra, los elementos, dice en el verso 12, siendo quemados se fundirán. Y aunque parezca increíble, los científicos, los astrónomos, han llegado por el estudio, han llegado a la conclusión de que permanentemente en el espacio hay planetas, hay sistemas solares, hay estrellas gigantes que están en esa fase de consumirse y desaparecer, de fundirse. Cuando hablan de los agujeros negros y de todos esos conceptos que no entendemos, están describiendo justamente lo que dice que le va a pasar a la Tierra y al Sol y a los cielos. Entonces, en la revelación espiritual gloriosa que el Señor le dio a Pedro, Él describe eso. Son aspectos donde las ciencias humanas han llegado a la conclusión, a conclusiones semejantes. Entonces, la invitación del Señor es para lo eterno, para que nosotros pensemos en las cosas indestructibles, en lo que no se va a destruir. Por eso Él nos ha llamado a vivir en una vida indestructible. Los conceptos de la Biblia en este aspecto parecen locura, pero no lo son. Son justamente lo contrario. Entonces, el apóstol Pablo, casi en todas sus epístolas, habla sobre los eventos del fin. Verso 16, casi en todas. Esta temática la tocaban mucho los apóstoles del siglo I, porque sabiendo todo esto nosotros nos vamos a preparar con más fundamento, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles, por supuesto. Aceptar todas estas verdades de la palabra no es tan fácil de entender, las cuales los indoctos, o sea, aquellos que no estudian la palabra, e inconstantes, aquellas personas que pierden el tiempo, primero comienzan muy bien, leyendo, estudiando, nutriéndose de la Escritura, y luego empiezan a abandonar el tema, pierden la constancia, se vuelven inconstantes. Y esas conductas hacen que después lo que no lo entienden, las verdades que no entienden, las tuerzan, dice aquí, las tergiversan, dice en la versión internacional. Tergiversar, cambiar, las cambian por otros conceptos. Y no solamente las escrituras correspondientes al Nuevo Testamento y a las epístolas de los apóstoles, sino las otras escrituras, dice en la versión Reina Valera. Dice, como también las otras escrituras, o sea,
los indoctos y los inconstantes terminan tergiversando la palabra de Dios para su propia perdición. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la salvación depende de la palabra del Señor que nosotros recibimos. Porque por ella es que nos vamos a mantener en la dedicación de vida. La palabra del Señor no se puede torcer ni cambiar, porque si no tuerce y cambia el camino de la vida de las personas que lo hacen así, por eso se van a perder, para su propia perdición, dice. Las Escrituras hay que estudiarlas en la fidelidad de la palabra, es decir, sin cambiarla, sin torcerla, sin darle interpretaciones incorrectas. Tenemos que permanecer ahí en lo que creyeron los de la antigüedad y repitiendo los mismos conceptos y practicando las mismas enseñanzas para mantener alejadas las corrientes del mundo. A nosotros nos conviene mucho alejarnos de las corrientes del mundo, de todos los conceptos, ideas, ideologías, pensamientos, codicias, idolatrías de los seres humanos. Entonces, de esa forma nos mantenemos, porque si no lo hacemos, esa corriente del mundo va a poner en nuestro corazón codicias, avaricias, idolatrías y un montón de actividades pecaminosas que en el mundo se ven como normales. Entonces las Escrituras, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo aquí, sirven para mantenernos, para que no perdamos las promesas. Cuando usted piensa en la salvación que hay en Cristo Jesús, debe entender que esa salvación el Señor no se la va a quitar porque sí. Porque el Señor es así, Él cumple sus promesas. El Señor no se la va a quitar porque usted falle. Justamente Cristo vino fue para quitar esa dificultad, porque si no quedamos igual que antes de Cristo. Nosotros alcanzamos la salvación porque el Señor es fiel y verdadero y cumple sus promesas. Pero queda el riesgo de que nos extraviemos, nos apartemos. Y para eso se necesita estar en la palabra. Una persona que permanece en la palabra, permanece en todas las promesas, no se va a dejar apartar de ninguna. Es más, uno en la medida que estudia la palabra, adquiere más firmeza en las convicciones para esperar lo que Dios ha prometido y trae paz. Y va a estar tranquilo porque sabe que el Señor va a cumplir. Que el Señor no es caprichoso, que un día dice te salvo y el otro día mejor no. Pues así no es con el Señor. El Señor es la promesa que con fidelidad cumple el Señor. Porque Él nos llamó para salvación, no para condenación. El Señor, por su palabra, nos da todas las garantías. De tal manera que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice en Romanos 8:1. Entonces, para yo mantenerme en esa bendición, debo estar dedicado, agradecido, reconociendo, apartado. Ya no me interesa lo del mundo. ¿Por qué? Porque ya sé que eso está destinado a la desaparición, a la destrucción. ¿Para qué me preocupo por las cosas del mundo cuando éstas se van a acabar?
que yo voy a tener lo que el Señor me dé. Usted va a tener en este tiempo de la vida presente y en la vida eterna, va a tener todo lo que el Señor quiera darle. No va a tener ni más ni menos. Toda la provisión de Dios para su vida va a estar ahí. Eso es lo bueno, porque si no fuera así, pues no saldríamos de la preocupación. Entonces, el apóstol Pablo tuvo esa gran revelación que el apóstol Pedro reconoce y que a nosotros nos sirve para mantenernos firmes. Entonces, cuando dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Cuando nos dice eso, de lo que está diciendo es, manténganse firmes en lo que ha dicho Pablo, en lo que está diciendo Pedro. Hay que mantenerse firme, no hay que cambiarse, no hay que apartarse, no hay que dejar de creer, hay que estar firme, hay que dar por cierto lo que dice Pablo. Porque así como hemos estudiado que nuestro testimonio da crédito a Cristo Jesús y a su iglesia, aquí el apóstol Pedro le está dando testimonio a Pablo de veracidad y de que sus epístolas tienen categoría escritural. Están al mismo nivel que las otras escrituras, dice. Entonces debemos guardarnos en esas verdades espirituales. Debemos guardarnos ahí para no alejarnos. De acuerdo a esto tenemos que guardarnos, por un lado, para evitar ser arrastrados y caer. Y por otro lado, como dice acá en el verso 18, dice, por otra parte, antes bien, dice en esta versión, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, son dos acciones contrarias que hay que hacer. La primera es guardarse, la segunda es no caer. Y del otro lado de la posición está crecer en la gracia y el conocimiento. ¿Qué es crecer en la gracia? Recordemos que la gracia es la facultad de Dios, algo que está en su potestad, en su derecho a decir y a hacer, en su poder. La gracia es algo que está dentro del poder de Dios, que se nos otorga gratuitamente. Por ejemplo, la salvación. El Señor tiene la autoridad, el derecho, el poder para salvar. Tiene la libertad para hacerlo y no hacerlo. Entonces la gracia hace que para nosotros el Señor opere para salvarnos. Entonces, sabiendo eso, podemos crecer en esa gracia, es decir, alcanzar más bendiciones, más promesas. Que el Señor, al vernos dedicados, santificados, el Señor muestre más su favor a nuestra parte, a nuestra vida. Que lo que Dios, el Señor, nos está dando por su gracia sea cada vez mayor. No quedarnos en la primera gracia que nos dio, en la de la salvación y no más, sino sabiendo todo esto, como dice, sabiendo de antemano, nos cuidamos, nos guardamos y le permitimos al Señor
que nos siga bendiciendo, otorgándonos por su gracia lo que Él quiere. Conforme a su gracia, así lo desee. Y una vez que nos da eso, el Señor, usted no puede ser menoscabado, a usted no le pueden quitar nada de lo que el Señor le ha dado por su gracia. Ninguno de los privilegios, ninguno de los deberes, ninguno de los derechos, ninguno de las provisiones que Dios le ha dado, de los dones, de las buenas dádivas que Dios le ha dado, nadie le puede quitar. Porque eso vino por la gracia del Señor, porque a Él le plació darle. Y el apóstol Pedro nos advierte que si nos cuidamos, podemos alcanzar más gracia, o sea, más bendición, recibida así, con gratuidad y con una firmeza tremenda, de tal forma que cambia nuestra vida y nadie puede oponerse. Por eso es que no es bueno apartarse del Señor, lo que nos da el Señor es irrevocable. La Biblia lo dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento que por la gracia de Dios nos concede. Lo que el Señor le ha dado a usted, ningún ser humano se lo puede quitar, ningún ángel, ningún demonio, ni Satanás, ni nadie. Eso es lo bueno. Entonces, crecer en la gracia es crecer en ese beneficio. Que el Señor nos otorgue más de esos beneficios gratuitos que al Señor le plazca, le complazca, le agrade darnos por la dedicación que observa. Dice, antes bien, crecer en la gracia. Y también hay que conocer más al Señor, porque al Señor le agrada que nosotros lo conozcamos cada vez más. Por eso el Señor nos dice que alabes el que lo conoce al Señor. Porque para conocer al Señor un poquito, hay que dedicarse bastante al Señor. Y ahí se va manifestando el Señor y se va haciendo conocer de cada persona. Y de acuerdo a ese conocimiento también vendrá la gracia. Entonces la dedicación es de altísimos beneficios, la santificación. Y esa dedicación nos va a dar crecimiento en la gracia y el conocimiento de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la visión que nos da el Señor para la vida de fe es de dedicación, no de libertinaje. No es que porque ya soy salvo, yo cierro la Biblia y me dedico a vivir como antes, pendiente de las cosas temporales, alejado de la palabra de Dios, no creciendo en la gracia, no conociendo al Señor. Esto se ve en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay ejemplos. Uno de ellos es Saúl. Hay otro que en el libro de los jueces aparece, es Jefté. ¿Qué observamos en Saúl y en Jefté? Eran ignorantes de las Escrituras. Y cuando tomaban decisiones como responsables, como siervos, como reyes o jueces, las tomaban mal, porque como no conocían lo que Dios dice,
salían con cualquier cosa que les brincara al corazón y que eran error. A Saúl le pasó eso, a Jefté también. Entonces el hombre o mujer que es ignorante de las Escrituras, de acuerdo a los ejemplos que les estoy mencionando, especialmente Saúl, terminan en el error en el sentido de que quieren agradar a Dios no con lo que Dios se agrada y le agrada ver en nosotros, sino que quieren agradar al Señor por lo que se les ocurre. Unos sacrificios que el Señor no pide, o sea, sacrificios erróneos, como el de Jefté con su hija, y como el de Saúl con su hijo Jonatán, que quería matarlo también por una promesa que le había hecho al Señor. O sea, terminan en los agüeros, casi podríamos decir, en unas nociones de conocimiento totalmente erróneas y más bien que lo aproximan al reino de las tinieblas. Los hombres y mujeres que no conocen las Escrituras practican eso. Pero el Señor no quiere que nosotros caigamos en eso. Para eso es que nos pide mayor dedicación y también nos pide que crezcamos en la gracia, que cada vez recibamos más beneficios de parte del Señor en nosotros, en nuestra vida. Para recibir más beneficios se necesita más conocimiento de Dios. Si usted quiere que sea la bendición más grande cada día en su vida, usted debe conocer más al Señor y ganarse esos beneficios por su gracia, haciendo justamente no lo que se le ocurre a uno, sino lo que al Señor le agrada. Eso es lo que aprende uno con la dedicación, con el estudio, con el crecimiento en el conocimiento del Señor, el cual está en las Escrituras. El conocimiento de Dios está en las Escrituras. Ese no lo tiene ninguna persona, ese está en las Escrituras. Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que anda diciendo que puede hablar de Dios, que puede enseñar de Dios, que puede, descubrir a Dios ante las personas que no leen la Biblia. Esas son personas que están en el error completo. Entonces, para poder dar el testimonio del conocimiento del Señor, una persona cualquiera tiene que dedicarse y al Señor lo va a conocer por la bondad de Dios, por la gracia de Dios, por las manifestaciones generosas de protección, de amor, de cuidado, de provisión que el Señor va dando. Y eso, como estamos diciendo, se consigue así. Antes bien, la forma como está el verso 18 es como decir, anteponiendo. Ponga de primero ese punto. Usted aprende de acuerdo a lo que el Señor le va enseñando algo, decida aumentar ese conocimiento. Usted ha experimentado algo de bendición por parte del Señor, porque usted le está agradando, decida incrementar esa experiencia. ¿Cómo? Agradando más al Señor. Entonces va a ir creciendo en la gracia del Señor.
Esa es la forma, podríamos decir, sabia de vivir la experiencia con Cristo Jesús. Esa es la forma sabia. Es muy importante esto porque en este mundo, en todos los siglos, en todas las generaciones, se ha establecido por parte de los que dice aquí, los inicuos, por parte de los inicuos, que porque es por gracia, pues ya no necesitamos nada, vivir libertinamente. Y eso no es así, porque la Biblia en el Nuevo Testamento, y el Señor lo habla mucho, y los apóstoles también, hablan muchísimo del arrepentimiento. Ya sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero hay que arrepentirse para apartarse. Si yo no me arrepiento, yo no me aparto para el Señor. Si una persona no se arrepiente, no se va a dedicar a Dios, porque no le va a haber oportunidad, porque como no se arrepiente, piensa que lo que hace está bien hecho, va a seguir en lo mismo. Una persona antes de ser creyente en Cristo Jesús no lee las Escrituras. Si no se arrepiente de eso, va a seguir con la conducta de no leer las Escrituras. Pero si se arrepiente, va a leer las Escrituras, porque se va a dar cuenta que ahí está el conocimiento. Entonces, todo esto es necesario puntualizarlo bien, como lo dice aquí. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Por eso Él habla así, se proyecta hasta la eternidad. Porque lo puede hacer, porque ya tiene conocimiento de la vida eterna. Vamos a darle gracias.